Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y pues bien, el tema de hoy es precisamente la cuestión judía y es un tema bastante polémico y que requiere mucha imparcialidad al analizarlo. Por esa razón, yo voy a ocupar como marco teórico e histórico el libro El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, escrito por el prestigioso investigador, el doctor Francisco Hill White, en el cual plantea las paradojas de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que tiene sobre la cuestión judía contemporánea. Ahora bien, esto se da en un principio con las paradojas y las luchas entre el pensamiento pérsico-hebreo y el pensamiento grecorromano. Para empezar, esto desemboca en el siglo XX en la siguiente hipótesis, en el siguiente postulado, dicho de otra manera, en el siguiente contrafactual. Sin Hitler todo habría sido igual. Esto quiere decir que en la Europa occidental del siglo XX, de principios del siglo XX, existían fuerzas sociológicas y políticas operando de manera estable. Por esta razón, este sistema produce justamente el contrafactual de que Hitler no era un autor indispensable de nada. En otras palabras, si este sistema no hubiera encontrado a Hitler, lo habría fabricado, porque estaban las condiciones dadas en Europa occidental del surgimiento de un próximo holocausto. Es decir, Hitler únicamente fue una herramienta accidental, no esencial del holocausto judío. Ahora bien, también este libro, esta excelente investigación del profesor Francisco Hill White, que vuelvo a repetir, el título es el colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, plantea que a lo largo de 2500 años se perpetraron genocidios antijudíos en todo Occidente. La causa de estas persecuciones antisemitas en Europa occidental, de acuerdo a la investigación del profesor Francisco Hill White, se originaron a partir de la ley de Moisés. La ley de Moisés fue precisamente la causa de la persecución en Occidente de los judíos. Porque, bueno, y esto ya lo hemos dicho en otros programas, y en este programa en especial quiero matizar un error que yo he cometido de manera inconsciente, porque yo ya tenía los datos y la información al respecto. Yo he mencionado que el origen oficial de la disciplina del liberalismo, que es una de las disciplinas político-filosóficas más nobles que ha dado la historia, tuvo su origen precisamente en el segundo tratado del gobierno civil de John Locke, podría decirse, y bueno, posteriormente con Kant, con Immanuel Kant, a partir de su ensayo que es respondiendo a la pregunta ¿qué es la ilustración? Basis Aufklärung, y con el imperativo categórico kantiano que aparece en la crítica de la razón práctica. Sin embargo, es un error tanto de categoría como un error histórico el que cometí, y quiero matizarlo, porque realmente el origen del liberalismo como esencia surge a partir de la ley de Moisés, y es precisamente eso, el hecho de establecer leyes divinas, de que ningún pueblo o ninguna autocracia militar tiene el derecho a esclavizar y parasitar a un pueblo débil. Fue precisamente la ley de Moisés el origen del liberalismo como esencia, no de manera oficial, pero por lógica y por esencia es precisamente eso el liberalismo. El derecho a que el hombre se haga cargo de su propia vida y no sea parasitado ni esclavizado por otra nación o otro grupo de personas que ostentan el poder a través de un decreto militar o un decreto divino. Y pues bien, ya que resolví, o más exactamente, ya después de que me corregí un error que yo cometí realmente, yo acepto mis errores. A partir de esto, de la ley de Moisés, es precisamente la causa de las persecuciones judías. Porque bueno, el modelo grecorromano
consistía en una estructura que funcionaba a través de las guerras exteriores y la esclavización de multitudes. Y es precisamente eso, que los judíos, al precisamente seguir la ley de Moisés, cuidan su propia soberanía como pueblo, de que ninguna otra potencia militar pueda esclavizarlos y parasitarlos. Entonces, Israel se convierte en la luz de las naciones esclavizadas tanto en Asia Central como en Europa. Ahora bien, hablando un poco más a nuestros tiempos que nos respectan, digámoslo, principios del siglo XX, surge un personaje despreciable, que es precisamente Hay Amin al-Husseini, que, bueno, la mayoría de las personas no lo conoce. Todo el mundo sabe quién es Hitler, quién fue Hitler, pero nadie sabe quién fue Hay Amin al-Husseini, y fue precisamente un líder político y religioso palestino, más exactamente árabe, porque el término palestino es un término artificial. No, era un líder político y religioso musulmán que colaboró con Hitler para el exterminio de los judíos, para la perpetración del Holocausto en Europa. Muchas personas que son negacionistas del Holocausto plantean que eso jamás pudo haber pasado por los costos de asesinato, traslado, uso de armas químicas para la eliminación del pueblo judío. Pues bien, tiene lógica porque Hitler realmente trató de desterrar a los judíos de Europa llevándolos precisamente al actual territorio de Israel. Sin embargo, en ese territorio estaba este personaje siniestro, Hay Amin al-Husseini, que se enteró de dicho decreto nazi y planteó lo siguiente: no vas a traer aquí a ningún judío a este territorio, no queremos que se llene de judíos el territorio de lo que se conoce como el mandato británico de Palestina. Por lo tanto, Hay Amin al-Husseini colaboró financieramente y a través de logística para que Hitler exterminara al pueblo de Israel en Europa, que no llevase a ningún judío, que lo desterrara y lo trasladara al territorio de Palestina, el mandato británico de Palestina. De esa manera, este líder político y religioso árabe colaboró para el exterminio de los judíos en Occidente. Y se creó, precisamente Amin al-Husseini, en colaboración con los nazis, creó secciones de la SS en Yugoslavia, en lo que es actualmente Serbia, Croacia, Bosnia, la República de Kosovo, todos estos países de los Balcanes. Ahí se crearon SS, en donde colaboró Husseini con nazis. Ahora bien, también colaboró y trató con Eichmann y con Gran Bretaña para la persecución de los judíos en Europa. Ahora bien, otro aspecto que también menciona este libro, El colapso de Occidente y el siguiente holocausto y sus consecuencias, es el surgimiento de esta pseudociencia que es el eugenismo, surgido en Inglaterra y Alemania y trasladado a Estados Unidos. Sus orígenes del eugenismo son precisamente la caída del Imperio Romano Occidental. Esto fue el surgimiento, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, surgió precisamente las aristocracias militares alemanas, que se convirtieron tiempo después en la base de la nobleza europea medieval y heredaron el odio de Roma contra los judíos, secundada por la Iglesia Católica. Esto más adelante yo lo voy a explicar si es que el tiempo me lo permite. Y pues bien, esto es precisamente el peligro que corre la ciencia entendida, como lo plantea el profesor Mario Bunge, a través de un endecatupla, de que la ciencia es abierta, la ciencia es legal, la ciencia está compuesta por investigadores, no está compuesta por creyentes, y todas estas características que precisamente conforman lo que es el concepto de ciencia, bueno, es precisamente el riesgo que corre la ciencia entendida de esta manera cuando es secuestrada por una ideología. Tenemos el caso de Trofim Lysenko en la URSS, que también parasitó la ciencia biológica justamente para alimentar una ideología asesina en la Unión Soviética. Ahora bien, esta pseudociencia eugenésica
se utilizó como justificación para la esterilización forzada, el encarcelamiento y el exterminio. Ahora, al poder. Este libro, El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, está muy bien documentado. Yo invito a nuestros radioescuchas y a nuestros suscriptores del canal de YouTube a conseguirlo a través de Amazon. Ahí están disponibles los 10 tomos de esta obra, en donde precisamente documenta la colaboración del Papa Pío XII con los fascistas italianos y con los nazis alemanes. Ahora bien, también la URSS y Hitler se unieron también para la persecución de judíos. Esto no es un tema nuevo, lo voy a explicar rápidamente. Si nosotros recurrimos a la lectura sobre la cuestión judía de Karl Marx, ahí se plantea, precisamente Karl Marx plantea una serie de prejuicios y estereotipos de los judíos. Voy a empezar hablando de manera muy, muy coloquial. Si nosotros pensamos en los banqueros más exitosos y más ricos de Europa y de Estados Unidos, nos vienen a la memoria, por ejemplo, apellidos como los Rothschild, los Montefiore, los Mendelssohn, los Rockefeller, y tenemos un patrón en este tipo de personas. Son banqueros que se dedican al comercio y que además son de origen judío. Y se puede argumentar, bueno, Marx era de origen hebreo. Sí, Marx era de origen hebreo, pero era un hebreo asimilado, lo que se le conoce como un gentil. Precisamente ya no le importa tanto la preservación del pueblo judío, sino que le importa más ser aceptado por la sociedad en la que vive. Voy a hablar esto un poco más adelante, pero es precisamente los postulados de Marx sobre la cuestión judía. Es, por ejemplo, el Dios de los judíos es el dinero, no es Yahvé. El único motor que impulsa al judío a comerciar es su propia avaricia. Y muchos otros prejuicios que nosotros encontramos en este libro sobre la cuestión judía de Karl Marx, los podemos encontrar plasmados en Mein Kampf de Hitler. Es exactamente lo mismo. Precisamente Hitler bebió de las bases antisemitas del marxismo. Vuelvo a repetirlo, Marx, sí, se puede argumentar eso, era de origen hebreo. Sin embargo, no era un hebreo ortodoxo, era un hebreo gentil, un hebreo asimilado. Esto quiere decir que es un hebreo crecido en Europa y para ser aceptado, precisamente asimiló la cultura occidental y se asumió a sí mismo como un hombre occidental, desapegado precisamente de sus raíces hebreas. Ahora bien, otro ejemplo que podemos encontrar de este tipo de hebreos asimilados son lo que llama Hannah Arendt los consejos judíos, que era un grupo de líderes sionistas que existían a mitad del siglo XX, que colaboraron con los nazis precisamente para el exterminio judío. Hannah Arendt precisamente fue muy criticada por revelar este dato. Los consejos judíos eran un grupo de líderes judíos en Europa que colaboraron con los nazis para el exterminio del pueblo judío. Esto es un tanto polémico y difícil de explicar y requiere muchísima imparcialidad para poder analizarlo y poder comprenderlo. Aquí no se trata de una visión maniqueísta de que los judíos son víctimas de los palestinos o viceversa. No, es una cuestión mucho más compleja y vuelvo a repetirlo, requiere mucha imparcialidad para poder comprenderlo. Uno de los tantos argumentos que se mencionan tanto en redes sociales como en los discursos políticos es que precisamente Israel es un estado ilegítimo. Yo les puedo decir, es todo lo contrario, es tan legítimo como cualquier otro país de Occidente o de Asia o de África o de Oceanía, porque es reconocido por la mayoría de los miembros de la ONU. Además de eso, es un miembro activo importante extra-OTAN, es decir, no porque lo desconozcan, un conjunto de países resentidos que quieran acabar con
el Estado de Israel, eso no significa que el Estado de Israel sea un Estado ilegítimo. Todo lo contrario, es reconocido internacionalmente por la mayoría de los países que componen a la ONU. Y vuelvo a repetirlo, es un país importante, aliado extra OTAN. Así que bueno, en cuestión oficial y legal es un país y un Estado totalmente legítimo. Se puede argumentar también que la manera en la que se obtuvieron esos territorios que actualmente es el Estado de Israel fueron obtenidos de manera injusta, desechando a los habitantes que existían desde tiempos inmemoriales en ese territorio. Pues bien, este libro lo explica a la perfección. Es un tanto difícil de explicar, pero la cuestión se resuelve de esta manera. A partir de que, bueno, vamos a empezar precisamente por el nombre de Palestina. ¿Qué significa Palestina? ¿Es una palabra árabe? No, no es una palabra árabe. Palestina, de hecho, es una palabra griega. Palestina significa tierra de filisteos. Sin embargo, los filisteos solamente ocupaban una pequeña porción de ese territorio. Y de hecho, desaparecieron después de muchos siglos. Ahora bien, eso es justamente lo que significa la palabra Palestina, tierra de filisteos. Cuando el emperador Adriano expulsa a los judíos y surge la diáspora durante la historia de la guerra de los judíos que narra Flavio Josefo, el emperador Adriano decreta que todo aquel judío que permanezca en ese territorio, lo que era el reino de Judá, iba a ser asesinado, y todo aquel judío que regresara a ese territorio precisamente también iba a ser ejecutado. Así que en términos políticos, el nombre de Palestina podría significar aquí no se permiten judíos o tierra de no judíos. Eso es lo que significa Palestina. Ahora bien, durante mediados del siglo XIX, a través de la colaboración de los banqueros Rothschild y Montefiore, regresaron algunas comunidades judías a habitar esa tierra. Después, cuando surge la declaración de Balfour, a través precisamente de la colaboración con Rothschild, y el ministro británico Arthur James Balfour, se establece un Estado legítimo en algunas regiones del actual territorio de Israel. Sin embargo, cuando se llegan a esos asentamientos estaba totalmente desértico, no había nadie, no había habitantes. Incluso el escritor Mark Twain, cuando hace su viaje a Medio Oriente, él describe el territorio de Palestina como una zona desértica. Además de eso, el escritor francés que se llama Pierre Loti también hizo un viaje al actual territorio de Israel y Palestina y describe los asentamientos como totalmente desérticos. No había personas habitando esos lugares. Posteriormente, un sultán de esa región se sorprendió del hecho de ver que cuando llegaron los judíos durante la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX a habitar esas tierras, habían convertido en un paraíso esos desiertos. Así que no se puede decir que los judíos adquirieron esos territorios de manera ilegítima, de manera violenta. No fue así. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, lo que se conocía como el Mandato Británico de Palestina, el gobierno británico permitió a los judíos regresar a Israel, y cuando regresaron fue precisamente Husseini quien se apropió de la mayor parte del territorio que actualmente ocupan el Estado de Israel y vendió esos territorios a los propios judíos a precios exorbitantes. Así que de esa manera no se puede argumentar el hecho de que los judíos adquirieron ese territorio de manera ilegítima y violenta. Todo lo contrario, se les vendió esos territorios a precios exorbitantes, y los habitantes judíos que llegaron ahí durante el siglo XIX y principios del siglo XX únicamente encontraron desierto y dunas en esos lugares, y lo convirtieron precisamente en un paraíso, en una tierra próspera. Ahora bien, el término palestino es un término artificial creado precisamente para combatir al Estado de Israel. Eso lo dice uno de tantos líderes árabes palestinos musulmanes en la revista Trot, en el que plantea precisamente eso. El término palestino
es solamente un término artificial que funciona como una estrategia militar e ideológica para combatir al Estado de Israel. Ahora bien, antes de terminar este bloque, quiero mencionar algo. Se tiende a pensar que Gran Bretaña, contrario a lo que muchos creen, no promovieron la creación de un Estado judío en Israel. Hubo, de hecho, un embargo de armas de parte de los Estados Unidos con Israel para colaborar con los palestinos en la persecución de los judíos precisamente en ese territorio. Y fue precisamente Inglaterra que tomó parte, llevando a prisioneros nazis a liderar tropas palestinas para la guerra contra los judíos. Ahora bien, durante la batalla de Yom Kippur, que surgió en los años 60, quien colaboró para justamente hacerle la guerra al Estado de Israel fue precisamente la Unión Soviética. Colaboró con Egipto y colaboró con Siria, disponiendo de tanques, aviones y una especie de puentes artificiales para cruzar el río y atacar precisamente a los judíos. Ahora bien, en el bloque último que tenemos aquí vamos a hablar precisamente de este clima de opinión que surge a partir de la colaboración de Yasser Arafat, un líder palestino actual, con lo más abominable y asqueroso del socialismo del siglo XXI en América Latina. Vamos a tratar este tema con mucha imparcialidad, mucho tacto y, pues bien, no se vayan. Radio Eleuteria, muchas gracias. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y finalmente quiero mencionar lo siguiente. Actualmente este líder palestino, Yasser Arafat, abiertamente antisemita y que precisamente apoya a grupos terroristas en Medio Oriente, justamente tiene afinidades, por ejemplo, con el socialismo del siglo XXI latinoamericano. Hemos visto, por ejemplo, fotografías de Yasser Arafat con Fidel Castro. Hemos visto reuniones que tuvo Hugo Chávez precisamente con este líder palestino, Yasser Arafat. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente se debe a que de manera muy poco entendida a través de la desinformación se tiende a creer que Estados Unidos es un aliado incuestionable del Estado de Israel. Esto es tanto cierto como falso. Estados Unidos no tendría ningún interés en ser aliado de Israel, de no ser porque se encuentra en un territorio apto para detener potencias como China o Rusia. Es precisamente por esa razón que la URSS en su momento colaboró con Egipto y Siria para la guerra del Yom Kippur en los años 60. Y es precisamente una guerra de intereses. Realmente no les interesa preservar la seguridad de los ciudadanos judíos que constantemente son amenazados por Irán o por los grupos terroristas como ISIS o Al-Qaeda que justamente rodean a su territorio, un territorio demasiado pequeño rodeado de enemigos. Y se le niega el hecho de poder ejercer la legítima defensa cuando son atacados. Muchas veces se dice, es que Israel comete atrocidades en Palestina. Es totalmente falso. De hecho, si nosotros buscamos los registros de Banco Mundial, Israel funciona como una especie de refugio para, por ejemplo, homosexuales que son de Palestina y van a refugiarse al Estado de Israel para no ser masacrados precisamente por estos musulmanes chiitas y sunitas. O vemos, por ejemplo, estadísticas de miles de mujeres que ocupan el territorio palestino que emigran para salvar sus vidas hacia Israel, porque suelen tener abortos espontáneos, y eso en la Sharia es un pecado mortal que se paga con la muerte. Es decir, Israel funciona como una especie de imán para refugiados, disidentes o personas que son minoría, por ejemplo, cristianos, homosexuales, mujeres, que van a refugiarse precisamente a Israel para no ser masacrados precisamente por un Estado teocrático. Así que bueno, eso es en primer lugar. En segundo lugar, Israel realmente es un Estado muy tolerante con las minorías y con los extranjeros. Si nosotros comparamos, por ejemplo, nuestras estadísticas demográficas en México
de cuál es la cantidad de extranjeros residiendo en este país es apenas del 2%. Sin embargo, en Israel es del 15%, es decir, es un estado totalmente abierto que permite la entrada de refugiados, de migrantes y protege los derechos de las minorías y son tolerantes con las personas extranjeras. Caso contrario a lo que es en Palestina y estos estados teocráticos musulmanes. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, se ha creado un clima de opinión lleno de prejuicio y racismo de tratar de asociar a los judíos con el capitalismo salvaje. De hecho, si nosotros tenemos la oportunidad de buscar la propaganda soviética y la propaganda nazi en su momento, nos vamos a dar cuenta que siempre apelaban al judío como aquel ladrón que carga un costal lleno de dinero sobre sus espaldas, mientras las personas con manos totalmente enflaquecidas piden pan. De esa manera consistía tanto la propaganda soviética como la propaganda nazi. Es precisamente a través del estereotipo, del prejuicio, de tratar de asociar al judío con el capitalista. De hecho, incluso se han hecho varios estudios de que se tiende a creer que el origen del capitalismo surge a partir de los comerciantes judíos, cosa que es totalmente falsa. Y eso se encargó de alimentar Max Weber en sus estudios sociológicos. Pero es totalmente falso. Y precisamente se ayudan de este mismo prejuicio a través de los apellidos. Si nosotros buscamos los orígenes del apellido Rockefeller, del apellido Rothschild, del apellido Montefiore, del apellido Mendelssohn, de todos estos banqueros exitosos que se dedicaban al comercio, precisamente se apunta a su origen judío, de que son precisamente los judíos los que quiebran las naciones, y las personas se dejan llevar por un clima de opinión que justamente se basa en puras teorías de la conspiración, que en otras palabras son solamente leyendas urbanas, no tienen ningún sustento histórico ni ningún sustento empírico. Pero bueno, eso es con lo que tenemos que combatir ahora. Esto también me pueden criticar mucho de ser sionista. ¿Por qué soy sionista? Y no solamente porque tengo un origen semítico, sino precisamente es un clima de opinión que fomenta el racismo y fomenta precisamente los prejuicios que se ha encargado de implementar el socialismo en las escuelas, en las universidades y en los debates de prensa y televisión pública, incluso en internet. Pero bueno, lamento haber dado esta información de manera tan atropellada. Ya tendré otro momento de explicarlo a profundidad. Yo los invito a sintonizarnos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de La Voladora Radio. Agradezco el espacio que me proporcionan. Agradezco a Rocío Castillo realizando este trabajo detrás de cabina. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Y pues bien, Radio Eleuteria, viva la libertad y la verdad. Hasta luego.